Recording in progress. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan. ¿No? Porque en formato comité. Sí. Sí. Quienes nos acompañan en la tarde del día de hoy. Vamos a esperar a que se integre un nuevo senador o senadora integrante de esta comisión. Y vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, dado que está el senador Coloma y yo, en formato comité para atender también la solicitud de audiencia que nos habían solicitado y que están presentes el día de hoy los representantes de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHAS, a quienes le damos la más cordial bienvenida a esta Comisión de Desafíos del Futuro. Ellos se van a referir a la organización preliminar de la 34ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que se celebrará en Santiago en agosto del año 2030. Así que, bueno, están presentes, yo entiendo que su presidenta, la doctora, ahí me corrigen, Chiara Masuccelli, del Comité Nacional de Organización de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional 2030, la presidenta señora Carolina Burto, bienvenida, de la Unión Astronómica Internacional, la vicepresidenta señora Mónica Rubio, del Comité Nacional Organizador, el vicepresidente señor Julio Carballo, y del Comité Nacional Organizador también el vicepresidente señor Bruno Díaz. Les damos la bienvenida y les ofrecemos la palabra. ¿Sí? Okay. Si me permite, vamos a abrir la comisión. ¿Viene en reemplazo, senador? Sí. Sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Tiene la palabra. Muchas gracias. Estimada presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, señora senadora Jimena Órdenes Neira, honorables senadores y senadoras, miembros de esta comisión, distinguidas autoridades y colegas presentes. Muy buenas tardes. En primer lugar, estamos muy agradecidos por su invitación a participar en esta comisión, a exponer acerca de los próximos pasos a tomar en la organización del mayor evento astronómico a nivel global, que tendrá lugar en Santiago en 2030. Así vamos, perfecto. Les hablo en representación de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS, que engloba a profesionales de las 24 instituciones con investigación activa en astronomía en nuestro país. Siendo la organización chilena adherida a la Unión Astronómica Internacional, IAU por su sigla en inglés, nos gustaría abordar la relevancia de organizar por primera vez en nuestro país la Asamblea General de la IAU en Santiago en 2030. En este hito generará un impacto significativo no solo en la ciencia y la innovación de nuestro país, sino también en su proyección internacional. Deseamos expresar una vez más nuestro profundo agradecimiento por el apoyo tan valioso que esta comisión brindó a nuestra postulación durante el año 2024 para ser la sede de la IAU 2030. Dicho respaldo, manifestado en etapas cruciales del proceso, fue determinante para el éxito de nuestra candidatura. De hecho, gracias a este esfuerzo colectivo, Chile, reconocido como la capital mundial de la astronomía, fue designado oficialmente en agosto de 2024 como sede de este evento, el más importante de la astronomía profesional a nivel global. Se espera que alrededor de 3.000 astrónomos de todo el mundo participen durante 2 semanas en una intensa agenda, con 6 simposios científicos y más de una decena de focus meetings, además de actividades de difusión dirigidas al público general. Habiendo culminado exitosamente la etapa de postulación, enfrentamos ahora la crucial fase de preparación y ejecución. La hoja de ruta de la organización de un evento de esta magnitud demanda una acción inmediata y sostenida. La complejidad logística y los compromisos financieros tempranos exceden la habitual capacidad de gestión y de organización de reuniones científicas de SOCHIAS.
Por ello, solicitamos formalmente su apoyo para llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar los recursos que nos permitan iniciar la etapa de preparación, con el profesionalismo y la calidad que el evento de esta magnitud requiere. Quisiéramos, por tanto, asegurar que el compromiso estatal se renueve y se materialice. Para detallar los requerimientos específicos, la hoja de ruta y la justificación de esta inversión inicial, cedo la palabra a la profesora Carolina Gurto, presidenta del Comité Nacional de Organización de la IAU 2030. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Kiara. O Chiara, me va corrigiendo. Tiene la palabra. Señora presidenta, señoras y señores miembros de la comisión, es un honor exponer la hoja de ruta que guiará a Santiago hacia el 2030. El éxito de la Asamblea General no solo se medirá ese año, sino en la capacidad que tengamos de cimentar la organización desde hoy. La realidad financiera de congresos internacionales de esta magnitud, con presupuestos superiores a los 2,5 millones de dólares, establece que la mayor parte de los ingresos, provenientes principalmente de las inscripciones, se materializa cerca de la fecha del evento. No obstante, existe una serie de gastos iniciales impostergables y de alta cuantía que son fundamentales para asegurar la viabilidad y la calidad del mismo. En este contexto, es necesario establecer una base financiera estable, idealmente a través de una glosa presupuestaria específica que permita cubrir parcial o totalmente los gastos asociados a las siguientes etapas. Como ven en la gráfica ahí, voy a empezar por la fase 1, que entiende entre el año 2026 y 2027. En esta fase se definen y cierran los aspectos indispensables del evento: la sede, capacidades técnicas, equipos profesionales, instrumentos de gobernanza y gestión financiera, así como convenios y acuerdos marco. La IAU impone estándares logísticos de gran exigencia en cuanto a capacidad, número de salones, medios técnicos, seguridad e infraestructura disponible para albergar una asamblea general. Resulta imperativo asegurar con la debida antelación la reserva de un centro de convenciones en Santiago que cumpla con estas características. Esta acción requiere el compromiso de garantías iniciales por parte de esta organización. Asimismo, para complementar el esfuerzo voluntario de la comunidad científica nacional, resulta indispensable la incorporación de un equipo de asesores legales, financieros y de gestión, con experiencia en la organización de grandes eventos, así como en el manejo de contratos internacionales, convenios y estructuras presupuestarias de manera transparente y eficiente. La fase 2, que comprende desde el año 2027-2029, en esta etapa se realiza la difusión internacional del evento. Se asegura la presencia de nuestro país en la Asamblea General de Roma del 2027. Y se articulan los programas científicos y de divulgación, incluyendo actividades abiertas para el público. La delegación chilena en la Asamblea General de Roma cumple el hito de promoción de Chile como próximo país anfitrión y una invitación formal a la comunidad astronómica internacional. Es fundamental garantizar una delegación robusta y la instalación de un stand promocional de alto impacto que motive a los miles de astrónomos y tomadores de decisión a participar en la Asamblea General el 2030. Esta constituye una inversión clave para el éxito de la convocatoria internacional. La última fase, que compete el año 2030 y 2031, en esta etapa se concretará la realización de la Asamblea General en Santiago de Chile. Aprovecharemos este esfuerzo para dar visibilidad a nuestro país como polo de ciencia y tecnología y estamos convencidos de que se crearán oportunidades de cooperación internacional e investigación. Consideramos que todo recurso que se nos pueda asignar en estos años constituye un capital inicial para un proyecto país que generará retornos significativos, incluidos impactos económicos directos en turismo, hotelería y servicios asociados.
Concluimos solicitando respetuosamente en esta honorable comisión que nos ha acompañado desde el proceso de postulación y en el marco de sus facultades pueda liderar las gestiones legislativas y presupuestarias para asegurar que la República de Chile esté a la altura de este desafío. Por lo tanto, quisiéramos solicitar la inclusión de una glosa específica en el proyecto de ley de presupuestos para la Asamblea General de Santiago en el 2030. Agradecemos su atención y quedamos a disposición para responder sus preguntas y consultas. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la presentación, senador Coloma. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que hace un par de años nos tocó ser parte de este esfuerzo que es un evento mundial del máximo carácter. Y precisamente en su momento tuvimos la ocasión de apoyarlos como Comisión de Futuro, como Senado, para esta postulación, que obviamente es un enorme reto, pero también un enorme honor, digamos, y creo que así ha sido planteado y así lo han referido. Entonces, dicho eso, yo creo que es importante que ustedes nos puedan explicar, digamos, hasta ahora cómo ha sido el contacto con el Ejecutivo para efecto de la glosa, porque ya quedamos para el próximo año, yo tengo claro, pero las glosas tienen que tener una iniciativa de algún ministerio que no sé si se alojará en Ciencia y Tecnología, no sé si se alojará en Presidencia de la República, no sé bien cómo lo tienen pensado, y a partir de ahí, Presidenta, a ver si podemos ayudar nosotros enviando los oficios correspondientes o teniendo las reuniones adecuadas, que por eso puede ser mejor con alguna autoridad de gobierno para que se inicien ya este esfuerzo y terminar bien con una glosa. Aquí hay continuidad de Estado, entonces más allá que los gobiernos cambian, esto tiene que tener un escenario de inicio. Y yo quiero hacerlo además particularmente porque aquí se dio una coyuntura inesperada pero buena, que este fue tema de debates presidenciales. Pues, el tema del futuro astronómico fue un elemento, yo creo que uno de los más relevantes del debate y donde hubo, creo, una voluntad bien clara, digamos, en cuanto a apoyar esa lógica de cuidar nuestro cielo, de desarrollar nuestro cielo. Y si en ese escenario está el Congreso más importante de carácter mundial, bueno, yo creo que es imposible una coyuntura más adecuada. Entonces yo le pedí esa información, Presidenta, si nos pueden dar cuál ha sido la vinculación y a partir de ahí, a ver si nosotros como comisión, digamos, podemos generar con más formalidad, por así decirlo, con más la necesidad de que se empiecen a considerar los recursos que ustedes nos plantean, porque efectivamente tiene razón. Si al final uno dice el 2030 en el mundo moderno es como, no sé, como 3 generaciones después, digamos, pero en el mundo real también obviamente hay temas que hay que ir preparando, reservando y tiene que ser un evento, digamos, que no puede tener errores, digamos. Entonces, por eso yo le solicitaría por su intermedio, Presidenta, si nos pueden dar esa información y a partir de ahí, si le parece, tomar los acuerdos correspondientes. Muchas gracias, senador Coloma. Senador Chaguán. Chaguán. Sí, Presidenta, Presidenta, primero señalar que nosotros hemos respaldado la iniciativa desde el principio. Junto con Mónica Rubio nos ha tocado trabajar, en particular con la Premio Nacional. Estamos conscientes además que la deliberación de la capital tuvo sus entreveros, porque Sudáfrica ofrecía también cielos limpios y también perspectivas justamente para quedarse con el Congreso Mundial de Astrónomos y tener a más de 10.000 astrónomos en nuestro país, 12.000, incluso más, generando masa crítica. Utilizando justamente nuestros observatorios puede ser una pieza angular. Y en ese contexto, por supuesto, yo coincido con el senador Coloma en la necesidad de poder mandar el oficio al Ejecutivo, particularmente al Ministro de Ciencia. También deberíamos mandar, a lo mejor Hacienda, el oficio, apoyando, o sea, reiterando el apoyo a la iniciativa. Y segundo, señalando que se requiere justamente preparar el camino para que el 2030 tengamos una capital astronómica mundial con todas las luces que implique, quito aquello mejor, con menos luces, particularmente en la zona donde tenemos proyectos emblemáticos, pero
con más capacidades justamente y formar esa crítica regional. ¿Ah? Esto aludiendo justamente al proyecto de eso, así que eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio agradecer las exposiciones muy claras, muy precisas y muy oportunas. De aquí, de todos los que estamos sentados, la única garante de este acuerdo es la Presidenta del Senado, quien va a estar hasta el 2034. O sea, este es un periodo de compromiso político que sí se puede cumplir y por eso me alegra que la Presidenta haya sido reelecta para que pueda continuar. Porque el actual presidente electo ni siquiera va a estar el 29 de julio del 2030. O sea, este es un tema de acuerdo de Estado. En tal sentido, señora Presidenta, yo creo que es importante, y así ha sido la experiencia en otras conmemoraciones que han sido importantes y simbólicas, el proponer la creación de una comisión organizadora. La comisión organizadora une y vincula a las partes, une al Ejecutivo, a la Cancillería, este es un tema de Cancillería, hay que ir a Roma, pro Chile, recursos que ya existen, o sea, esto no es que haya que poner, sino que aquellos recursos que existen hay que ponerle sentido, al Ministerio de Ciencia en sus actividades internacionales. Lo segundo, al Congreso, que sea ojalá un acuerdo de la Comisión de Régimen para que los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro puedan ir a Roma el 2027 y después sean parte de la organización, hay que vincularlo. Y finalmente a los organismos que hoy están, la Sociedad Chilena de Astronomía y también la Unión Astronómica Internacional, el capítulo chileno. Ese es el que debiera definir qué se tiene que hacer para comprometer recursos, porque tal como se señala, hay recursos que vienen de las inscripciones, pero llegan tarde. Aquí hay organizadores de eventos grandes. De hecho, el organizador de eventos más grandes del mundo tiene una licencia en Chile y opera centros de eventos de la naturaleza que ustedes tienen. Y eso es importante que así exista la reserva. Hay que ir a ver si está disponible julio del 2030, eso es lo primero. Pero con una comisión organizadora todo eso es más fácil. Porque si no va a quedar en un documento que lo va a ver un gobierno turno que se va a perder probablemente el segundo y en el tercero va a ser muy complejo. Hay que pensar en sellos conmemorativos, en moneda. Hay que pensar probablemente en la tarjeta VIP del metro, que esté habilitada para que todo el mundo sepa. Hay que hacer e instalar observatorios comunales también para que todos estén conectados. Y hay que darle énfasis a todos los planetarios, mucho de difusión que se hace. O sea, es una excelente oportunidad. Chile es la capital mundial de la observación astronómica. El 70% de los datos van a ser registrados por nuestro observatorio y por eso hay que mantener la transparencia de esos cielos, la oscuridad de esos cielos y evitar los movimientos. Hasta los movimientos de personas pueden afectar. Y va a derivar probablemente en política pública con zonas especiales de tratamiento distinto al resto del territorio. Esa es como una buena gestión estratégica. Pero creo que sin una comisión permanente, con personas nombradas que puedan trascender el gobierno turno, es muy difícil. Mi recomendación sería, en ese sentido, señora Presidenta, si usted lo estima y así se acuerda, porque dejaría algo sentado y eso permitiría avanzar una hoja de ruta clara al 2030. Muchas gracias, dicho. Muchas gracias, senador Kenneth Pugh. Yo les quiero agradecer a Xochitl por su presentación. Creo que es muy importante que Chile sea sede de esta Asamblea General. O sea, si hay algo que se reconoce en Chile es los avances y el desarrollo de la astronomía. Por lo tanto, es algo que tenemos que también que ir consolidando. No es un ejercicio sencillo. Nosotros desde el Senado, yo también participaba en la Comisión de Medio Ambiente, hicimos un esfuerzo ahí también por los temas de contaminación lumínica en un proyecto hace un par de años. Y la protección de los cielos yo creo que también es parte de las tareas que tenemos respecto a las cuales tenemos que embarcarnos el día de hoy. Este evento sin duda que es muy relevante. Nosotros no tenemos, sí, hay iniciativa respecto para la asignación de recursos. Yo creo que este es un ejercicio que podemos abordar entre distintos actores. No sé si liderar desde acá, yo no sé, quiero ser bien honesta porque además van a haber integrantes nuevos. Y no me gustaría comprometer algo que no podemos comprometer directamente de esta comisión, sí nuestro apoyo irrestricto en el sentido de generar acciones, conversaciones que promuevan la buena instalación de la Asamblea de aquí al año 2030. Yo creo que les quiero proponer también, y se mencionó en una de las intervenciones,
que oficiemos a lo menos al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Ciencias, de Hacienda, con copia obviamente a la DIPRES, y yo también lo haría a la Presidencia, porque este evento tiene un carácter distinto a otros, y si vamos a hablar de que es la capital de la astronomía mundial, bueno, hay que ser coherente con eso. Yo por eso tengo confianza en que finalmente se van a poder generar las coordinaciones necesarias para contar con un presupuesto. La ley de presupuesto la comenzamos a discutir, obviamente, a partir del 1 de octubre de este año, pero creo que es bueno y ya ir instalando el tema, si la figura es una glosa, será una glosa, veamos cuál es la figura. Y en paralelo a octubre de la ejecución del Ministerio de Ciencias en particular, ha tenido ciertos retrasos, o sea, está ejecutado a octubre solo el 65% del presupuesto. Entonces, quizás también en este oficio que se considere la viabilidad de algún tipo de reasignación, si es que permite avanzar en algo que obviamente es preliminar, pero los primeros presupuestos no son tan significativos, tienen que ver con instalación de algunos procesos. Y ahí también aprovecho a hacerles la pregunta, ¿qué tipo de conversación han tenido ustedes también con el Ministerio de Ciencia? Los temas astronómicos, yo también coincido, son políticas de Estado muy relevantes para el país, y por lo tanto deberíamos dejar una hoja de ruta, como ya ha ocurrido. Acá todos hemos heredado algún tipo de avance de los distintos gobiernos. Entonces se han tenido algunas conversaciones para entre todos ir coordinando acciones. Por ahora yo los invitaría a que podamos oficiar a lo menos al Ministerio de Ciencia, a la DIPRES, invitarlos, instándolos también para que hagan reuniones entre los ministerios que estén involucrados. O sea, Relaciones Exteriores yo creo que también es un ministerio al cual deberíamos hablarle respecto de esta materia, y por supuesto que a la Presidencia de la República, para dejar instalado este tema por el rango que tiene en la propia moneda. Les ofrezco la palabra. Entonces, acordamos enviar los oficios que se han mencionado. Tiene la palabra. Señora Presidenta, señores senadores, miembros de esta comisión, muchísimas gracias por habernos escuchado y por los planteamientos que nos han hecho de cómo enfrentar este desafío que tiene la astronomía nacional. En esta oportunidad estoy aquí representando a la Unión Astronómica Internacional como vicepresidenta, que reúne a 93 países y más de 13.000 astrónomos en todo el mundo, y que cada 3 años entonces tiene esta reunión mayúscula en distintas partes del mundo. La próxima, del 2027, será en Roma, y Chile tiene que estar presente ahí con una delegación y con un stand. Ese es un desafío muy pronto, pero yo creo que el país está en total condición para lograrlo exitosamente, y posteriormente realizar la reunión, la Asamblea General acá en nuestro país. Quiero decir que SOCHIAS, como la organización que representa a Chile ante la Unión Astronómica Mundial Internacional, ha firmado ya el Memorándum de Understanding, el Memorándum de Entendimiento, con la responsabilidad de organizar esta reunión. Eso se firmó en agosto de este año. Paralelamente se está por terminar de firmar un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Ciencia ha sido parte del comité organizador que se conformó para la presentación. Cuando Chile fue elegido como sede, tuvimos una reunión con el presidente Boric en ese momento y la ministra de Ciencia, señora Isena Echeverri, y el presidente pidió que se viera la manera de incluir una glosa presupuestaria y que se hablara con DIPRES para el año 2026. Dadas todas las circunstancias que ha vivido el Ministerio de Ciencias con cambio de ministros durante el año 2025,
Finalmente, esta glosa no alcanzó a incluirse en el presupuesto 2026 y por eso es que recurrimos a los oficios que el Senado pudiera hacer para poder incluir esta glosa durante los próximos años que caben dentro de un periodo presidencial, porque el presupuesto 2030 lo define el gobierno 2029 que termina el 11 de marzo y por lo tanto se da la buena fortuna de que hay solamente una administración en el periodo y no hay cambio de administración. Y por lo tanto yo creo que la idea de tener una comisión organizadora a nivel de los ministerios que pueda apoyar todas las gestiones que Sochías tiene que realizar es extremadamente bienvenida y augura entonces un éxito muy importante y por supuesto que la Unión Astronómica Internacional va a estar muy feliz de tener una delegación importante de autoridades en Italia para hacer la invitación a la reunión acá en Santiago de Chile el 2030. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les propongo, porque esta conversación obviamente recién empieza, que sigamos trabajando ya también con la nueva comisión una vez que se integre en marzo del próximo año. Yo le quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Astronomía. Para nosotros este es un propósito común. Vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para llegar a buen puerto con esto. Si podemos participar en la comisión organizadora, será un acuerdo que tomaremos también en marzo. Yo creo que eso es bien relevante. También ver si hay alguna vinculación que podamos hacer también con congresos futuros, también como una temática propia de nuestro evento de divulgación científica también más importante que tenemos. Entonces, en ese sentido, ofrecerles eso, yo creo que es posible avanzar en unas figuras de una glosa. Tenemos varios años, varios ejercicios presupuestarios y vamos viendo ahí con el Ejecutivo que corresponda cuál va a ser quizás una hoja de ruta y una programación para poder darle garantías a que este evento tan importante de astronomía se realice en Chile. Así que muchas gracias. Damos la bienvenida al ministro de Ciencias también. Estábamos junto a la Sociedad Chilena de Astronomía. Ellos estaban respecto a la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, un evento muy importante de realizarse en Chile. Le vamos a oficiar, ministro, también en esa materia, porque obviamente queremos apoyar como comisión la realización de este importante evento científico y que nos pueda apoyar el Ministerio también. Vamos a oficiar al Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, dada la magnitud del evento, que nos pueda también apoyar. Yo evaluaría quizás si hay la posibilidad de reasignar algunos recursos durante este año, eso sería lo ideal si es que eso pudiera ocurrir, o si no, ver para ya el próximo año ya al menos dejar algo esbozado de cómo poder trabajar una glosa presupuestaria, que entiendo que es algo que ya se había trabajado en el Ministerio de Ciencia. Senador Durresti, ¿usted había solicitado la palabra? Presidenta, gracias, saludar por su intermedio al señor ministro y a todo el equipo de Sochías. Estamos en paralelo funcionando con la comisión y votando un par de proyectos de ley en la Comisión de Cultura y Patrimonio. Por eso no pude estar al comienzo y me voy a tener que retirar para votar esos dos proyectos. Pero junto con apoyar absolutamente esta 34ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, yo creo que estamos en tiempo. Creo que es difícil un ministro saliente, más allá de que al menos acá hay 2 senadores que vamos a continuar en la comisión, poder trabajarlo. Yo creo que estamos en un buen plazo de 4 años, glosa presupuestaria, absolutamente, pero creo ahí para ser responsable, tal vez al ministro, que sea un elemento para traspasar al próximo ministro, ya que está decidido quién va a ser quién es el presidente de Chile a partir de marzo. Contar con eso, todo el apoyo. Yo solo lo que quiero sumar es que en los países uno tiene que ser coherente. Lo que hace en un lado no puedes hacerlo en el otro lado. Estuvimos varios representantes del Eurolat, del Acuerdo Parlamentario Europeo Latinoamericano,
en Bruselas la semana antepasada y uno de los temas a tratar es la instalación de la planta INA en Paranal. Estuvimos hoy día en la mañana, a las 9 de la mañana, con Iciar de Gregorio de ESO, la instancia internacional que dirige principalmente Paranal, como observatorio europeo. Estuvimos hace un año, esta comisión, estuvimos sesionando en Paranal. Entonces no es posible que nosotros por un lado queremos hacer un encuentro mundial, queremos avanzar en astronomía y por otro lado tenemos claramente una contradicción. Entonces yo creo que es muy importante, me alegro que el presidente electo Kast señaló en una de sus intervenciones en el último debate presidencial que su posición irrestricta respecto de la protección de este patrimonio de cielo oscuro, y me parece bien. Entonces, yo lo que me permitiría sugerir es dos cosas. Obviamente el acuerdo de ustedes, nosotros tendremos que trabajarlo para la ley de presupuesto 27, ir trabajándolo con la comisión, ya nos conocemos y poder hacerlo. Pero aprovechar que está el ministro de Ciencia de poder, en el plazo que corresponde, cuando esté determinada la autoridad que lo va a suceder, que me imagino por las buenas relaciones habrá un trabajo ordenado, democrático, de traspaso, de cuáles son los temas pendientes, las leyes, presupuestos y convenios, que sea fundamental. Yo termino con esto, quedé gratamente impresionado con lo que nos informaba la directora de eso, pero como en nuestro sistema nacional nosotros tenemos un sistema muy reglado de estudio de impacto ambiental, esto está en el Servicio de Evaluación Ambiental, corre por un lado el proceso de evaluación ambiental, por otro lado el mundo científico y por otro lado una decisión política. Entonces, alguien tiene que tomar una decisión de esto. No se trata de hacer un carpetazo, como malamente se hizo en algún momento, que un presidente llame y diga esto no va porque Chile tiene un Estado de Derecho, pero hay que hacerlo al más alto nivel. Y ahí me permitiría, por su intermedio, Presidenta, al ministro que lo pueda incorporar en sus elementos de traspaso a la nueva autoridad, lo que hemos avanzado. Solo me señalaban que el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación está en una mesa sobre este tema. No sé si la mesa será de 4 patas o funcionará mucho. Parece que no ha funcionado mucho. Entonces, para este tema de Paranal, entonces, y de INEA, entonces sería bueno que esa mesa se traspase con la mayor cantidad de información y no le traspasemos al otro gobierno un problema, sino más bien una solución, teniendo en consideración, termino con esto, que el propio presidente electo ha señalado taxativamente cuál es su posición. Entonces, no sé si me explico, que no termine avanzando esto en el sistema de evaluación ambiental, tenemos una decisión política gubernamental por otro lado y tenemos el mundo científico. ¿Me entiendes? Creo que hay que compatibilizar bien las situaciones. Fue muy buena la reunión, me permito compartir de ahí una minuta que trabajamos en la mañana, primera hora, con la directora de eso y con su equipo. Nos pusieron al tanto de varias iniciativas y, bueno, la preocupación es brutal. Es brutal. Entonces, termino, no podemos estar siendo líderes mundiales en investigación, en observación, en un congreso, e instalando al lado de Paranal una planta que claramente va a contaminar y va a afectar los cielos que son nuestro principal patrimonio. Muchas gracias, senador Durresti. Comparto ahí también lo planteado. Sergio Lavandero, de la Academia Chilena de Ciencias, ha pedido la palabra. Sí, nosotros tenemos que votar igual. Y con eso cerramos el primer punto. Y primero saludarla, senadora, y también a todos los integrantes de esta comisión. Bueno, también quería referirme a lo mismo que explicitó recién el senador Durresti. Los ojos del mundo están mirando a Chile. Yo creo que lo que hizo el presidente electo, primero en el debate y luego ayer, porque también ayer se refirió en el discurso, a la última parte, a defender los cielos de Chile. Yo creo que eso es un mensaje sumamente importante para el interior, porque es una decisión política, pero sobre todo esta noticia ha volado por el mundo. Yo he recibido algunos mensajes felicitando a Chile por esta decisión, y lo más importante es que esto nunca más se vuelva a repetir.
porque esto es un caso que ya por lo menos vemos la luz, pero lo más importante es, como también mencionaron, es avanzar en el proyecto de ley que protege por una vez por todas a la astronomía con su cielo oscuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos entonces este punto, les agradecemos. Nosotros vamos a continuar con la tabla. Teníamos un proyecto de ley que tenemos que sancionar también. Te ofrezco la palabra por última vez. Muchas gracias. Solo dos palabras muy rápidas. Agradecemos a muchos su atención y la coherencia, no solo de esta comisión, sino del Estado de Chile. Estos temas son respaldados por evidencia científica. Chile es la capital mundial de la astronomía, no solo por sus cielos, sino por su comunidad y por su política de Estado con respecto a el cuidado del cielo. Entonces, somos la ventana de la cual podemos descubrir una nueva tierra, por ejemplo. Y lo que permite esta comisión, lo que permite el Estado, se agradece y se comparte a nivel científico. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos trabajando, ¿no? Nuestro compromiso está. Muchas gracias. Senador Chaguán. No, Sí. muy brevemente, sino que Tenemos que votar. no, simplemente saludar al grupo de estudiantes que hoy día nos acompañan, que a lo mejor ya lo saludaron, No, que es del no curso sabía. Políticas Públicas Basadas en Evidencia, que son de la FEN, de la Universidad de Chile, que vienen a conocer el funcionamiento de la comisión. Están mirando simplemente cómo funcionamos, y esto es muy importante, cómo construimos políticas públicas basadas en evidencia, y que eso es vital para los efectos de poder avanzar en esa dirección. Bueno, les damos la bienvenida. Para nosotros es muy grato que puedan estar cerca de nosotros conociendo el trabajo que realizamos. Es una comisión que tiene desafíos bien importantes, o sea, desde los temas de prospectiva, idea de transferencia tecnológica. Estamos viendo también proyectos que va a ser parte de la conversación futura sobre inteligencia artificial, su regulación, que ya en sí mismo es un tema. Algunos regularon mucho, otros están en la discusión de que hay que tener ciertos matices. Bueno, van a ser los debates. Esta sala también, como se lo hemos manifestado a Xochitl, está abierta, es pública y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un minuto ahí para que puedan retirarse de la sociedad. Saquémonos una fotografía, ¿les parece? Con el ministro también y pasamos enseguida al otro punto, ministro.
Ya, reanudamos. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla del día de hoy. Le damos la bienvenida al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle. Está presente su asesora Camila Aguayo y también el asesor, el señor Sebastián Galás. Nosotros vamos a continuar, ya para un nuevo informe, de acuerdo a lo que establecimos en la sala del Senado. Respecto a las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, que tiene además discusión inmediata. Así que tenemos ahí 2 puntos a lo menos que resolver. Le voy a dar la palabra a la Secretaría para que nos diga efectivamente si se recibieron o no nuevas indicaciones. Gracias, Presidente. Si le parece, también aprovechamos de dar lectura a la cuenta, Presidente. Por favor, sí. Corresponde informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, hay diversas solicitudes de audiencia de la vicepresidenta de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile y presidenta del Comité Legal de esta, la señora Cecilia Bellman, en relación al proyecto de ley sobre transferencia tecnológica y conocimiento. También en relación al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, hay solicitudes de audiencia del señor Tomás Araneda, en representación de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, del señor Diego Veroiza, gerente general de FinTech Chile, de la señora Carla Díaz, abogada de Magliona Abogados, en representación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y de la señora Carla Díaz, también, está repetido. En representación de otra organización, Asociación de Data Centers. Y hay un oficio de la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, quien detalla información relativa a la glosa número 6, relativa a ciberseguridad, tecnología de información y comunicaciones, del tercer trimestre del presupuesto del 2025. Respecto de la consulta que usted formula, Presidenta, dentro del plazo para presentar indicaciones que fijó la sala, al proyecto de ley en tabla, esta Secretaría recibió solo una indicación dentro del plazo, que venció hoy a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión, y es una indicación firmada por el senador Coloma para reemplazar el inciso tercero del artículo 9 nuevo, aprobado por la Comisión de Desafío de Futuro con ocasión de la discusión particular y que está contenida en el segundo informe. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senador Chaguán. Sí, primero proponer invitar a la profesora Patricia Peña Miranda de la Universidad de Chile para exponer sobre detenciones y nudos en análisis comparado de instituciones reguladoras convergentes en el marco de la investigación de Fondesit sobre regulación convergente de las comunicaciones en Chile, eso es lo primero. Y respecto a la cuenta, respecto a las indicaciones, la indicación que nosotros habíamos presentado en la sala requería patrocinio del Ejecutivo. Entiendo que el Ejecutivo no estaba dispuesto a patrocinarla y por tanto tomamos la decisión, justamente lamentamos no poder discutirla en profundidad. Yo creo que el Ejecutivo se pierde una buena oportunidad para mejorar el proyecto. Yo espero que la próxima Administración y la Cámara de Diputados podamos reponerla con el nuevo encargado del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y por tanto nosotros vamos a aprobar el proyecto como estaba, a los efectos que en el siguiente trámite legislativo podamos incorporarlo. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Kenneth Pio. Sí, muchas gracias, Presidenta. El tema tabla asuntos varios. La convocatoria para la cumbre digital de mediados de enero ya está en curso. Hoy día se definieron el listado de invitados y ya han confirmado presentaciones de España, el experto contratado por el gobierno chileno para apoyar los procesos de transformación digital, de Ucrania, de Uruguay, el Banco Mundial, el BID y también de Argentina. Por lo tanto, vamos a poder tener una excelente actividad que se realice en paralelo como side event del Congreso del Futuro, pero relacionados a políticas públicas digitales del gobierno actual y también del entrante. Y eso permitiría inducción a parlamentarios y también darle una continuidad de Estado a la agenda de transformación digital. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Kenneth Pius. A ver, para ir ordenando un poquito la conversación, está pendiente el tema del proyecto de ley para que sancionemos finalmente el proyecto de transferencia tecnológica. Vamos a ir cerrando, después de estas últimas palabras, el espacio de la cuenta y puntos varios. Las solicitudes de exposiciones van a quedar en la Secretaría. Vamos a ir ordenando temáticamente cada una de esas exposiciones y vamos a ir dando un cronograma para que podamos dar las audiencias que se han requerido. Sobre algunas, las de transferencia tecnológica, vamos a sancionar hoy día este proyecto de ley que ya estaba con un informe más o menos definitivo, vuelve para abordar estas dos indicaciones y lo vamos a llevar a sala y cualquier cosa, yo creo que ya en un tercer trámite podemos instalar las audiencias quizás en la Cámara de Diputados de acuerdo a lo que ellos resuelvan o no. Senador Chaguán. No, simplemente respecto de dejar en antecedentes de la comisión que yo fui invitado por el gobierno de Mendoza para el jueves y viernes en un encuentro sobre perspectiva y para poder construir en Argentina el capítulo chileno del Congreso Futuro Chile-Argentina. Con la gobernación argentina, con las universidades de Mendoza, y por tanto quería dejar antecedentes sobre el tema. Bueno, ahí también nos entregará mayores antecedentes para que lo resolvamos. Senador Rojo Edwards, bienvenido. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas, saludar al ministro. Yo quería aprovechar de comentarle, señora presidenta, que tanto del Observatorio Vera Rubin como de ALMA existe una invitación que se ha hecho con cierta formalidad, por supuesto que tiene que formalizarse en el caso de ALMA, el de Aura entiendo que ya es de manera formal, y sería muy interesante poder conocer estas instalaciones, tanto Vera Rubin como el Observatorio ALMA, para ver si es que esta comisión buenamente pueda fijar una fecha para hacer esas visitas y hacer las peticiones correspondientes a la Comisión de Régimen. Además, tengo entendido que la astrónoma la señora Mónica Rubio, que estuvo con nosotros, estuvo minutos antes. Ella, en principio, si se organiza con tiempo, quizás podría acompañarnos a la visita, me lo ha manifestado de forma personal. No sé, presidenta, se lo dejo ahí para que usted buenamente pueda decidir si se puede realizar y qué fecha podría ocurrir. Muchas gracias, senador Edwards. Para nosotros yo creo que es bien importante, más aún con la conversación que tuvimos al inicio de esta comisión, que podamos asistir, hacer eco de esa invitación y en conjunto con la otra comisión estar en los observatorios. Yo lo que le propongo a la comisión que determinemos una fecha, porque debería ser enero, tampoco hay mucho espacio. El Congreso Futuro es entre el 12 y el 17. Yo veo que esa semana es más complicada, pero que coordinemos con los asesores esta semana y resolvemos si es durante las primeras semanas de enero o ya durante la segunda quincena. ¿Les parece? Entonces, nuestros asesores que acuerden fecha, la informamos a la Secretaría y lo resolvemos. Muchas gracias. Pasamos entonces al punto 2 de la tabla. Estimado ministro, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. En relación a lo que ha señalado el senador Chaguán, y desde luego el compromiso que asumimos lealmente en la sesión anterior, en la sala, en el sentido de evaluar esa indicación, yo quisiera señalar que efectivamente hicimos un análisis, aunque no haya sido presentada, pero además de las normas procesales, ¿no? O del procedimiento, existen también las reglas de la cortesía, y quiero decir, digamos, que desde luego el compromiso de evaluar la indicación no se hizo ciertamente revisar los efectos que esta indicación tenía en la estructura del proyecto de ley tal como ha avanzado hasta ahora en la comisión. Y creemos y evaluamos y nuestra conclusión es que de verdad introduce un efecto que desde el punto de vista sistemático altera totalmente la estructura, ¿no?
y luego respecto de los efectos que también tiene desde el punto de vista de la cadena, digamos, que supone, ¿no es cierto?, el llegar, digamos, a una patente, el atribuirle al Estado este derecho, digamos, nos parece que burocratiza, que no asegura, digamos, que efectivamente llegue al mercado de la manera que es más razonable a nuestro juicio que llegue, es decir, que el mercado pueda disponer a través, digamos, precisamente de este repositorio, digamos, que se ofrece a todos, ¿no? Un temor también es entender, digamos, que se pone en manos de funcionarios de la administración o la capacidad para discriminar, para seleccionar y, en definitiva, hacerse también de una carga administrativa que el Estado no estaría. Son 4.500 proyectos, digamos, que se adjudican año a año, digamos, y que representaría para el Estado una carga enorme, ¿no? El Estado de Chile no está en condiciones de crecer más, y lo otro, digamos, es que en esa cadena más virtuosa, digamos, que finalmente se ponga a disposición del mercado el emprendimiento que corresponda, nos parece que eso es mejor en términos de política pública para el propósito que tiene esta ley en sus ideas matrices, digamos, que es no necesariamente aumentar el número de patentes, sino precisamente más bien la transferencia tecnológica, la conversión finalmente de recursos públicos destinados a investigación, destinados a innovación, en impactos sociales productivos, y que de esa manera nos parecía a nosotros que podía verse interrumpida esa cadena más virtuosa al momento de atribuir al Estado, digamos, el tener que patentar, entendiendo además que patentar significa un conjunto de obligaciones que están establecidas en la ley y que difícilmente el Estado podría llevar a cabo con la oportunidad, con la pertinencia que se requiere, y por esas razones, digo, evaluamos el proyecto, la indicación del senador Chaguán, y llegamos a esa conclusión, no solo por una disposición de la voluntad, sino más bien de la razón que yo he tratado de expresar ahora. Muchas gracias, ministro. Además, es una indicación inadmisible. A nosotros no nos queda otra que declararla inadmisible también. Así que así sea. Senador Chaguán. Simplemente señalar que yo creo que la indicación, por supuesto, es inadmisible, requería patrocinio del Ejecutivo. Yo creo que esa indicación iba en el sentido adecuado, es nuestra opinión, nos iba a permitir justamente asegurar que las investigaciones no quedaran sin el registro de patente y sin la necesidad de articular y generar una política pública con recursos del Estado. Creemos que hay una muy mala práctica en las universidades en la cual justamente usando la chapa de la universidad correspondiente postulan a fondos públicos, particularmente fondos regionales. Esos fondos regionales terminan en investigaciones que nunca terminan, y además la mala práctica consiste en que finalmente el fee que se le paga a la universidad es de un 10%, y eso es yo quisiera que este tema también entremos en la delgada línea, porque además termina siendo finalmente un negocio de los académicos que terminan haciendo con chapa de la universidad, con una utilización del 10% de los fondos que llegan desde los gobiernos regionales u otros fondos, pagan ese fee a la universidad y terminan haciendo investigación propia, investigaciones que además se duplican en universidades de la misma región y en el país, y esos fondos terminan en nada. Presidenta, en nada. No hay una tarea de investigación, eso nunca llega a patente. Estamos hablando de miles de millones que terminan finalmente distraídos y donde algunos académicos de algunas universidades terminan finalmente teniendo ingresos millonarios, y cuando nosotros pedimos que poder conocer los ingresos de los académicos, no teníamos acceso. O sea, me gustaría saber si tenemos, por supuesto, acceso a los académicos de la Chile, de la Paraíso, de la Universidad Playa Ancha, de la Universidad Católica, de la Universidad Santa María, que postulan a fondo y nunca sabemos finalmente si esas investigaciones
llegan a término, no llegan a término, y cómo lograr finalmente darle eficiencia al uso de recursos públicos. Yo quiero ser muy franco, y el ministro acá me puede ratificar que hay una mala práctica de utilizar a través de fondos FIC o a través de otros fondos justamente postulaciones de supuestamente de investigaciones de universidades, por ejemplo, que terminan finalmente en algún documento con investigaciones duplicadas, triplicadas y que no llegan a destino. Entonces, lo que buscábamos era justamente posibilitar que esos recursos, esas investigaciones terminaran en patente, en patentamiento donde personas pudieran utilizarlas y donde efectivamente generar eficiencia de los recursos públicos. Yo espero que de esta indicación se repongan con las autoridades de ciencia del próximo gobierno y se repongan en la Cámara, pero creemos sin lugar a dudas que este es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y yo entiendo que la premura, esta administración que va terminando, no quiere reponerlo, pero bueno, pero quiero decirlo que desde el punto de vista de la inteligencia y la indicación, porque eso es lo que se puso en duda, yo creo que es del todo inteligente, pero ciertamente creemos que, bueno, será otro gobierno el que lo patrocine. Eso, presidente. Y con todo el cariño y el afecto que le tengo al ministro, del cual soy gran amigo y alumno. Muchas gracias, senador. Entonces, el artículo 12 se mantiene, es inadmisible. Ministro. Nosotros habíamos preparado una presentación, pedimos solo que quede incorporado, registrado, no necesariamente abundar, digamos, para la historia, digamos, de la ley, ¿no? De su establecimiento fidedigno, como dice el Código Civil. Así será. Gracias, ministro. Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a la indicación presentada por el senador Coloma respecto al artículo 9, entiendo. Presidente, me permito hacer una precisión. En este trámite no fue presentada nuevamente la indicación del senador Chaguán. Eso fue presentado, claro. Fue en Eso es lo que acabo de decir, presidente. Fue la comisión en la discusión particular y después en sala. Y en la sala fue declarado inadmisible. Así es. Y todo el debate o el intercambio de ideas y lo que puso el ministro acá se va a incorporar en el informe, pero no porque se haya presentado nuevamente. Obvio. Porque no fue así y no es necesaria una nueva declaración de inadmisibilidad. Queda claro, muchas gracias. La indicación del senador Coloma está referida al artículo 9 nuevo, que está en el comparado en la página 26 y siguiente. El artículo 9 es bastante largo, entonces la indicación recae en el inciso tercero, el que está en la página 28. Y el artículo 9, para hacer memoria, se refiere a la transparencia activa en la participación de las instituciones de educación superior públicas y privadas en las empresas de base científica tecnológica. En la parte correspondiente, el proyecto aprobado por la Comisión de Economía dispone que, tratándose de las instituciones de educación superior privadas, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituirá una infracción gravísima de conformidad a lo dispuesto en el título tercero de la Ley 21.091, que es la Ley sobre Educación Superior. Esta indicación del senador Coloma es para reemplazar el inciso tercero al cual acabo de dar lectura por el siguiente. Tratándose de las instituciones de educación superior privadas, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituirá una infracción grave, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo sexto del título tercero de la Ley 21.091. En caso de que dicho incumplimiento sea además injustificado o corresponda a una acción u omisión deliberada o dolosa por parte de la institución, la infracción tendrá el carácter de gravísima, de acuerdo con lo indicado en el mismo párrafo ya señalado. Esa es la indicación, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. Mire, si aquí algo se planteó en la sala, digamos, pero el tema, Sí. aquí hay una cosa que yo no voy a revisarla, porque creo que a esta altura estamos terminando y tampoco que sea tan dramática, pero que hay una diferencia en los procedimientos e instituciones que se sanciona según
la institución universitaria sea estatal o privada. Aquí es como raro, pero bueno, porque las primeras se sancionan las infracciones conforme a la ley 20.285, que se inicia a través de un proceso por la reclamación de la transparencia, digamos, y ahí hay distintas gradaciones de la pena según la naturaleza de la infracción. En el caso de las instituciones privadas, esto se sanciona conforme al título de la ley 20.091 de educación superior, digamos. Eso es una forma distinta. Y respecto de lo que viene en el proyecto, se establecía que automáticamente se consideraba cualquier infracción como gravísima. Cuando estoy hablando de gravísima, estamos hablando de una multa de hasta 10.000 UTM, o sea, 695 millones de pesos. O sea, y eso obviamente genera un tipo de sanción que, tal como se hace con las estatales y como se hace en general en todo tipo de acciones que nosotros hemos visto, hay una cierta gradación, digamos, respecto de la naturaleza de la infracción. Además que es bien especial porque la ley de transparencia, cuando son públicas, se castigan remuneracionalmente al infractor. En cambio, en la privada, esa institución de educación superior. También es como extraño y hay que distinguir, a mi juicio, en lo que es una falta de información respecto a una omisión deliberada. Entonces, lo que pretende esta indicación simplemente es cambiar el concepto de cualquier que dicho incumplimiento sea considerado grave, sea gravísimo, perdón, establecer dos categorías. Un incumplimiento del artículo constituye una infracción grave, que es una sanción obviamente importante, pero menos económicamente es menos oneroso, en conformidad a la ley 2191. Y en caso que dicho incumplimiento sea además injustificado, entiendo que el gobierno tiene un planteamiento que parece o corresponde a una omisión deliberada o dolosa, eso es lo más importante, si hubiera omisión deliberada o dolosa, la infracción tiene carácter de gravísimo, porque puede haber, aquí estamos hablando claramente de información, estamos hablando de que se solicita la información y no se entrega, por ejemplo, al ministerio, y no se entrega en un plazo determinado. Puede haber distintas razones. Voy a poner un ejemplo que ocurre. Que, pues, imagínense que la institución está en paro en ese momento, o que hay una dificultad. No es lo mismo si hay una causa que uno dice acá, entiendo, el ejemplo puede no ser el más adecuado al paro, pero puede haber un problema computacional. No es lo mismo que haya un problema computacional de cuando hay un dolo o cuando hay una omisión deliberada, porque yo creo que ahí procede una sanción más fuerte. Entonces, ese es el sentido de esta indicación. Separar aquello que pueda generar un incumplimiento de aquello que es doloso o deliberado, generando en el primer caso la categoría de grave y en el segundo caso la categoría de gravísimo. Ese es el fundamento de la indicación, Presidenta. Muchas gracias, senador Coloma. Efectivamente, porque la primera indicación, acá lo que ocurre es que el régimen sancionatorio que rige a universidades públicas de las privadas es diferente en materia de transparencia activa y por eso eran dos leyes distintas las que establecían ahí las sanciones de acuerdo a lo que planteaba la norma. El tema es que la primera indicación eliminaba la expresión gravísima y eso significaba que las universidades privadas, en el caso de no cumplir con la norma de transparencia, quedan sin sanción. Ahora se hace una nueva propuesta que hace estas dos distinciones, respecto a las cuales al menos yo estoy de acuerdo, y si no hubiera solicitud de palabra lo colocaría en votación. Ministro, usted estaba solicitando la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Lo cierto es que efectivamente aquí se producía una desproporción. Ahora, sobre la fundamentación, le quiero pedir que nos autorice para que nuestro asesor, Sebastián Galás, pueda hacer el comentario correspondiente. Muchas gracias. Sebastián Galás tiene la palabra. Gracias, Presidenta, y por su intermedio. Saludos a los senadores. Claro, efectivamente acá hubo un punto que fue levantado por el senador Coloma, lo cual también tuvimos la oportunidad de poder discutirlo, analizarlo y entendemos justamente que lo que se quería hacer era ajustar la calificación por gravísima a grave, cosa que no se cumplía en su cabalidad con la primera indicación, que solamente era la eliminaba. En este caso, efectivamente, se cambia el gravísima por grave y además se contienen supuestos que hacen también aplicable la calificación de gravísima para aquellos casos que bien señaló el senador Coloma. En ese sentido, tenemos un puro comentario que lo queremos compartir, a ver si también les viene bien.
y es que en la segunda parte, cuando señala que en caso de que dicho incumplimiento sea además injustificado o corresponda a una acción u omisión deliberada o dolosa, nosotros creemos y consideramos que es mejor que la redacción no haga mención al incumplimiento injustificado, toda vez que para efectos de la determinación de una sanción o la determinación de la multa, por ejemplo, en caso de que se tenga que limitar la cuantía, obviamente que son parámetros o determinaciones que tienen que tenerse en consideración previa. Entonces, el incumplimiento injustificado per se podría, por ejemplo, dar paso al cumplimiento de la sanción, pero que podría seguir siendo grave, no necesariamente gravísima. Entonces, proponemos que en esa parte quede, en caso de que dicho incumplimiento corresponda a una acción o omisión deliberada o dolosa, y así continúe, eliminando en consecuencia sea además injustificado, como esa parte. Muchas gracias. Vamos a colocar en votación la indicación con las modificaciones propuestas. En votación. En votación. Yo le presto un lápiz, no sé. Ya. Pues somos tres nomás. Senador Coloma, ¿cómo vota? Está un lápiz para a favor. Senador Chaguán, ¿cómo A favor. vota? Presidente. Senador Piu. No vota ok. el senador Piu. Voto a favor de la indicación. Aprobado por unanimidad, 3-0. Ok, entonces se despacha nuevamente nuevo informe a la sala. Muchas gracias. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.